Muy buenos días. Bueno, buenos días ahora, porque hace una semana decíamos buenas tardes. Buenos días porque ya la hora cambió desde donde emitimos Pausa Refrescante, Calgary, Alberta, Canadá, en el West de Canadá. Estamos transmitiendo Pausa Refrescante y le hemos llamado así por si usted está por primera vez en este espacio, porque el día de descanso, el día de reposo estipulado muchos, miles de años atrás por Dios, es un tiempo en el cual fue hecho para el descanso y la reflexión. Y pues este espacio está abierto para usted, para Pausa Refrescante. De manera que le doy la bienvenida, si es primera vez que está con nosotros. Gracias a todos aquellos que nos acompañan a través de este en vivo, a los que nos escriben luego, a los que luego lo ven por YouTube. Ya esta semana nos vieron más de 280 personas, algo así. Y la idea es que el mundo hispano escuche, reflexione y que centremos nuestra vida, porque ese es el propósito de Pausa Refrescante, en el liderazgo por excelencia, el liderazgo de Jesús. De manera que le invito a que comparte este tiempo. Yo tengo un té de limón con ginger, y usted puede hacerlo con su desayuno, almuerzo, como quiera, a la hora que sea, donde quiera que esté. Bienvenido a Pausa Refrescante. Bien, creo que todos coincidimos, y al respecto reflexionaba esta mañana. Creo que todos coincidimos en que esta era digital, esta cuarta revolución industrial, representa un desafío para las relaciones. Representa un desafío sencillamente porque nos hablan de distanciamiento físico, distanciamiento social. Últimamente se ha hablado de distanciamiento físico en atención a que socialmente no deberíamos distanciarnos, a que estos medios, las redes sociales, sirvan para que nos relacionemos con las personas, para que trabajemos. El teletrabajo está muy en boga. Las reuniones por Zoom o por cualquier otro medio digital representan la forma en que interactuamos con las personas. Pero, ¿qué hay de las nuevas generaciones que están siendo directamente afectadas positiva o negativamente por este tiempo digital? Y hablo afectados en el sentido de que ya la gente se relaciona de forma distinta. Veo a mis hijas, las dos menores, a las de 15 y 12 años, las veo interactuando con las amigas, viendo películas juntas, tomando reuniones, tiempos de juego, todo a través de las redes sociales. En razón de que debemos protegernos por la pandemia que estamos viviendo, las nuevas generaciones se están relacionando de forma distinta. Y es algo en lo que tenemos que tener cuidado, no solo con respecto a nuestros hijos, sino con respecto a nosotros. Porque entonces nuestra fuente de estima, nuestra fuente de aprobación, vienen a ser las personas, vienen a ser aquellos con quienes nos relacionamos. Leí no hace mucho, y creo que usted ya lo sabe, igual quiero compartirlo, que un like, un me gusta en cualquiera de las redes sociales que tengamos, genera el ting, genera una descarga de dopamina, así se llama, dopamina, que es un neurotransmisor que activa la sensación de recompensa, y que esa sensación de recompensa es similar, o la relacionan algunos expertos, esa relación de recompensa del like, con el efecto de algunas drogas adictivas. Entonces, muchas veces, sin pretenderlo, y en eso tenemos que tener cuidado no solo nosotros, sino también con nuestros hijos, muchas veces dependemos de la aprobación de los demás, de lo que los demás digan de nosotros, de cuántos likes tenemos, de si me bloquearon o si no me bloquearon, y perdemos el centro. Tenemos una fuente de soporte muy vaga, muy vana, y por eso el tema de hoy en Pausa Refrescante se llama fuente de seguridad. Y quiero compartirle un salmo que dice: porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Mire, tú eres mi roca y mi fortaleza. Por amor de tu nombre me guiarás y me encaminarás. Y dice otro verso escrito por David: sácame de la red que han escondido para mí, porque tú eres mi fortaleza. Y luego termina diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Señor, Dios de la verdad. David tiene claro en este salmo, en este tiempo, que sencillamente nuestra fuente de seguridad debe estar en Dios. Buenos días para Rosa Cecilia, buenos días para Bere, que se conectan, son las primeras que se conectan. Bienvenidas.
Bien, ahora la pregunta para usted que está con nosotros en este tiempo. ¿Representa Jesús tu centro? Es la primera pregunta que tengo para ti. Es decir, ¿Dios es el único digno de tu adoración? Pregunta. Otra pregunta que debes hacerte a ti mismo o a ti misma. ¿Es tu fuente de autoestima, Dios? ¿Es tu fuente de autoestima? ¿Es quien realmente en quien está cimentada tu autoestima? ¿O dependes del reconocimiento de las personas, de alguien más, de tu esposo, esposa, hijos? Dependes de ellos. Ahora, ¿consideras que Dios es la audiencia a quien debes rendirle cuenta? Cuando me refiero a la audiencia, quiero ilustrarlo con un ejemplo. Hace no mucho estaba conduciendo, yo no estaba conduciendo, uno de mis hijos estaba conduciendo y yo lo estaba acompañando. Y estábamos pasando por una zona que se llama Playground, que es una zona en la que debe reducirse la velocidad a 30 kilómetros por hora, porque es una zona de parque o de colegio. Pero la hora era una hora en la que no había nadie, no había riesgo siquiera de que un niño estuviese por allí, pero era una zona de playground. Y yo le decía a mi hijo, estén o no estén, te vean o no te vean, la ley dice que es necesario reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora. ¿Quién me ve? Yo tengo mi audiencia, Dios me ve. Y ese temor, que precisamente vamos a hablar un poco de ello, ese temor tiene que ver no con un miedo, sino con un terror necesario, un terror inteligente, un miedo inteligente, o un temor inteligente que me hace temer aquello a lo que Dios se le puede ofender por razón de mi propio beneficio. Y vamos a hablar un poco de eso, como le vengo diciendo. Entonces, meditar en esas preguntas. Y esas preguntas son el punto de partida, porque sin una confianza, si nosotros no tenemos una confianza cimentada en Dios, entonces nos vamos a sentir movidos a elaborar defensas que nos protejan nuestro sentido de seguridad. Vamos a tener todo el tiempo armando defensas para no perder nuestra seguridad. Y lo otro, nos esconderemos detrás de derechos, nos esconderemos detrás de privilegios por nuestra posición, cuidaremos nuestra posición para mantener prudente distancia a aquellos que puedan representar peligro a nuestra seguridad. Así viven muchas personas. Y es necesario que meditemos al respecto para que nuestra fuente de seguridad sea un asidero, así como decía el salmista en el versículo inicial que compartimos, una roca firme, un fuerte sustento, o como él mismo lo mencionaba también en otros pasajes, un castillo fuerte. Esta posición de prevención, de tener una armadura todo el tiempo puesta para no perder nuestro sistema de seguridad, está lejos de fortalecernos, más bien nos hace vulnerables a tomar decisiones. Tomamos decisiones equivocadas con las razones equivocadas y debilita la confianza que los demás incluso puedan tener en nosotros. Entonces, para mantenernos con la mirada puesta en el galardón, hay algo bien lindo que quiero compartirle, que esta semana fue el caballo de batalla para mí, para enfrentar las situaciones adversas que tuve que ver en la semana. Situaciones adversas que muchas veces son invisibles, están en nuestra mente. Adversidades que nosotros creamos por temores que se presentan, temores que siempre aparecen, que siempre se asoman, fantasmas como la duda, fantasmas como el temor, fantasmas como muchos otros que aparecen y que debemos combatir con ellos desde la mente. Por eso Romanos 12 habla de la renovación de la mente. La renovación de la mente no es algo como yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Es un versículo, yo llevo cautivo. La única forma de llevar cautivo un pensamiento a la obediencia es conociendo lo que es la obediencia, es conociendo principios fundamentales de obediencia que le permitan a usted estar en su centro. Y como dice el libro de Hebreos, que es un libro que habla acerca de la fe, Hebreos 11 habla acerca de la fe, dice que Moisés no consideró el oprobio, la persecución, la aflicción que vivió Cristo como algo por lo que declinar, sino que él se mantuvo, Moisés, y es el llamado para nosotros también, se mantuvo
como viendo al invisible. Tenía puestos sus ojos en el galardón. Es decir, ¿cuál es el galardón? El galardón es el propósito para el cual yo fui llamado, el propósito para el cual estoy en esta tierra. ¿Cuál es su llamado? ¿Cuál es su talento? ¿Cuáles son sus dones? ¿Tiene sus ojos puestos allí? ¿Cómo hace para mantener los ojos puestos en el invisible que es Dios? ¿Cómo hace para que las circunstancias adversas le permitan poner sus ojos de acuerdo a la declaración que es la fe, lo que espero? No importa la adversidad, tengo certeza de lo que espero, tengo la convicción de lo que aún no veo. Eso se llama mantener los ojos en el invisible. Y las circunstancias adversas tienen la tendencia, las circunstancias actuales tienen la tendencia a movernos, a apartarnos de ese propósito, y nosotros debemos tener siempre, siempre, siempre los ojos en el galardón, la mirada puesta en el invisible. Esa es la clave para no perdernos. Entonces, bien necesario. Para mantener esa mirada puesta en Dios, para que Él sea nuestra fuente de seguridad, para que no fluctuemos, es necesario que venzamos barreras que no nos permitan marginar a Dios, porque estamos viviendo tiempos en los que es muy fácil marginar a Dios. Podríamos pensar que Dios no está actualizado con la situación actual, pero Dios bien la conoce. Y qué bueno que nosotros cada día reflexionemos acerca de lo que Dios ha dicho, para que veamos la vigencia que tiene la palabra de Dios en tiempos como los que estamos viviendo. Marginar a Dios como el único y suficiente digno de adoración, marginar a Cristo como el modelo de vida que nosotros debemos vivir, como la fuente de merecimiento, como el que nos aprueba, como el que nos ama incondicionalmente, y apartar los ojos de simplemente el entorno de las personas porque fluctúan, porque dicen sí y no, porque tienen las mismas debilidades que nosotros. Es necesario que nosotros tomemos para ello medidas preventivas para que nuestra audiencia fundamental sea Dios. Hay dos clases de problemas relacionados con, o que son comunes, a los cuales debemos tener cuidados, con los cuales debemos cuidarnos, que son, ¿están relacionados los dos? Están relacionados con el ego. Los dos están relacionados con el ego. Nuestro mayor problema está dentro de nosotros, en nuestro ego. A veces estamos poniéndole cachos a las adversidades y resulta que la mayor dificultad está en nosotros. Y es dentro de nosotros, como le hemos dicho siempre en este espacio de pausa refrescante, donde tenemos que buscar la raíz del problema. Permítame un sorbo de mi té, haga usted lo propio. Gracias. Estos dos asuntos relacionados con nuestro ego son dos fundamentales: el orgullo y el temor. Dos: orgullo y temor. Esos dos son fundamentales. Mire, cuando estamos dominados por el orgullo o el miedo, que es el temor igual, nos volvemos rápidos. Pero rápidos para juzgar, rápidos para hablar, rápidos para culpar a los demás, rápidos para ofendernos. Nos volvemos las personas más rápidas del oeste. Rápidos para culpar, rápidos para hablar, rápidos para culpar, para ofendernos, rápidos para sentirnos ofendidos. Nos volvemos más rápidos. Hablemos en primera instancia del orgullo. Conforme a algunos, el orgullo es una opinión exageradamente alta de nosotros mismos. Eso es el orgullo. Una opinión exageradamente alta de nosotros mismos. Un aprecio exagerado del yo. Ensoberbecimiento. Arrogancia. Aunque suene esa palabra extraña. Ensoberbecimiento. Arrogancia. Eso es el orgullo. El orgullo podría estar haciendo una obra lenta, sutil, que muchas veces no descubrimos, silenciosa, pero igualmente destructiva. La primera reacción cuando se nos dice eres una persona orgullosa, ¿será que eres una persona orgullosa? Nuestra primera reacción es, yo no soy orgulloso, orgullosamente no soy orgulloso. No, el orgullo puede ser muy sutil, pero al mismo tiempo muy destructivo. Aproveche esta pausa y reflexione si estas
características no son, no lo describen usted, si usted no se identifica con alguna de ellas. La primera, cuando usted está en una discusión, se resiste a reconocer que las ideas de la otra persona son mejores que las suyas, sí o no. Se resiste al otro. Usted empieza a hablar atribuyéndose los créditos posibles, todos los créditos posibles, exigiendo la atención de los demás, quizá alardeando o exigiendo que se le sirva sobre la base de su posición, sí o no. Otra para reflexionar. Juzga el valor de la idea de una persona de acuerdo a quien la expone. O sea, no, si lo dijo fulano, si lo dijo sutano, sí. También tenga en cuenta eso, porque eso también es una señal importante. Ahora, lo otro, trata a los demás como inferiores a su posición o credenciales que usted tenga como alguien reconocido, como para consultar sus opiniones porque no le parecen relevantes sus opiniones. Otra pregunta que debe hacerse, ¿su imagen es más importante que la ética, que lo esencial y la verdad? ¿Cuida usted su imagen de forma exagerada por encima de la ética y de la verdad? También pregunta muy importante para hacérsela. Para usted, ¿ganar o perder es lo esencial? ¿O gana o pierde? Quiero ganar en esta circunstancia, quiero ganar en esta situación, quiero ganar en esta discusión. Para usted es esencial ganar o perder. ¿Con qué criterio lo valora? Por encima del carácter incluso. Son preguntas esenciales con respecto al orgullo. Mire, cuando uno pretende, cuando ponemos nuestra estima en la opinión de los demás, cuando nuestra estima depende de lo que los demás digan, cuando nuestra estima depende de lo que los demás piensen, es como cuando usted toma un globo agujereado con rotos y comienza a inflarlo. Hágale 5 rotos a un globo con una aguja y comienza a inflarlo. Lo que se demore en tener el globo inflado, lo que se demora en terminarlo de inflar, es lo que ocurre cuando ponemos nuestra estima en la opinión de los demás. Extenuados, cansados, soplando aire en exceso innecesariamente, porque nuestra fuente de seguridad no está en la forma correcta. Dice Proverbios 18:16, antes de la quiebra está el orgullo. Antes de la quiebra está el orgullo. Y no pretendo con esto, porque todos tenemos visos de orgullo de alguna forma. Todos en algún momento de nuestra vida nos vemos enorgulleciéndonos de algo y poniéndolo como nuestra fuente de seguridad. Pero tenemos que tener claro, y es el tiempo de reflexión hoy en Pausa Refrescante, para que el orgullo no sea nuestra fuente de seguridad, para que el orgullo no aparte a nuestro Dios de ser nuestra fuente de seguridad. A su salud. Puede que no sea su caso. Puede que no sea su caso y eso es magnífico. Pero esté atento a una forma más sutil. Hay una forma más sutil que el orgullo de marginar a Dios como nuestra fuente de seguridad. Y ese es el temor. El temor. Esa es otra forma sutil de apartar a Dios como nuestra fuente de seguridad. Al tratarse de una emoción primaria, porque el temor incluso es necesario y es saludable, al tratarse de una fuente primaria, puede decirse que el temor forma parte del esquema adaptativo de los seres humanos. Es necesario. Fuimos creados como seres que deben tener temor por autoprotección. Los animales también lo tienen, ya que representa un mecanismo de supervivencia y de defensa. El temor lo es. Pero gracias al temor, un individuo puede responder con rapidez ante una situación adversa. Durante generaciones, desde el principio de la historia, el hombre ha aprendido a crear defensa ante la adversidad, ante el peligro, por el temor que ha aprendido a tener. Todos los seres humanos en algún momento de sus vidas han sentido temor, y esta emoción, porque es una emoción, es necesaria, es un instinto común que tiene lugar cuando se va a producir un daño hacia su integridad. Ahora,
como lo dije hace un momento, la capacidad de sentir temor es un don de Dios, es un regalo de Dios. Aplicado adecuadamente, óigame bien, el temor puede llevarnos a hacer lo correcto por las razones correctas. Aplicado adecuadamente. Pero lo que ha venido sucediendo, y por eso hice mención de ello al inicio, es que con el don o la capacidad de sentir temor, tendemos a escondernos, a autoprotegernos, que fue lo que ocurrió cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Recuerde Génesis cuando dice, tuve temor y me escondí. Ellos ante la desobediencia, lo que hicieron, no enfrentaron a Dios y le dijeron, sí, cometí el error, perdóname, o yo que sé, vuelve a ser el centro de mi vida, como con recurrencia podemos hacerlo nosotros en atención a la gracia que nos fue dada de ir delante de Dios, porque Dios nunca pidió que fuésemos perfectos. Y la santidad implica obediencia, ¿no? Es muy distinto. Entonces, ante esa situación ellos se escondieron y desde entonces el hombre se ha estado escondiendo. Y nos escondemos por razón incluso de la misma religión que nos hace escondernos porque pretendemos ser perfectos delante de Dios y presentarnos perfectos delante de Dios, y Dios nunca pidió eso. Lo primero que ellos hicieron y lo que hacemos hoy día es, después de comer el fruto prohibido, ellos fueron autoconscientes, se cubrieron a esconderse por temor. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en la Biblia, el temor de Dios y el temor del hombre están ubicados en los extremos del bien y del mal. Allí está. Hemos sido llamados a mantener respecto de Dios, y quiero hablar un poco de esto. Se llama temor reverencial. El temor reverencial tiene que ver con la conciencia, con la vida espiritual que hay dentro de mí, en atención a una relación íntima que tengo con Dios. Esa relación íntima con Dios no tiene nada de místico. Esa relación íntima con Dios está basada en el conocimiento de quién es Dios, de que mi Padre tiene el propósito de tener las mejores cosas para mí, de que mi Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad, y que en un mundo tan confundido como en el que estamos, qué bueno mirar hacia el galardón, como dije inicialmente citando Hebreos, hacia el galardón, como viendo al invisible, para conocer esos planes de bien y no de mal, y que a través de esos planes de bien discierna lo que me conviene y lo que no me conviene, y tema hacer lo que no me conviene. Tema hacer lo que no me conviene. Ese es el temor reverencial del cual habla la Biblia. De eso hablan el judaísmo y el cristianismo. Temor de Dios, temor reverencial. Es un miedo necesario. Es el miedo que puede tener tu hijo o tu hija pequeño de hacer algo, no por el castigo, sino porque a papi no le gusta. Papi no le gusta porque papi tiene lo mejor para mí, o mami tiene lo mejor para mí. Y cuando mami o papi me dicen, los niños adquieren conciencia de esto, que no haga esto o aquello, es porque ese límite me favorece a mí directamente, y por eso temo pasar el límite. Eso es lo que realmente define el temor de Dios. Espero haber sido explícito con las ilustraciones que compartí con usted. Bien, el temor que da vida es el temor que da vida. El temor a Dios es el temor que da vida. Es el temor que me permite la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, Dios aparece claramente como el objeto preeminente de temor saludable. Y en el final del libro de Proverbios, después de que el hombre más entendido y sabio del mundo escribió Proverbios, dice al final de todo, el resumen de todo, en Eclesiastés 12:13 dice, aquí culmina todo relato, lo dice así con claridad. Aquí culmina todo relato. Mi conclusión final es la siguiente, dice Salomón: teme a Dios, ojo, temor de Dios, ya hablamos de eso, y obedece sus mandatos, que son principios, preceptos, que es el modo de pensar de Dios. No se remite exactamente al decálogo, los 10 mandamientos, los preceptos, el carácter de Dios. Obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Y el mismo libro de Proverbios, en contraste con este temor de Dios que todos debemos
practicar, en contraste con ello, habla del temor al hombre. Dice Proverbios 29:25. Temer a los hombres resulta una trampa. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Es mi oración que usted y yo salgamos bien librados. Es mi oración por usted y por mí, que nuestros ojos estén puestos en el invisible, el galardón como el propósito para el cual nosotros vivimos, con base y confianza en los talentos y dones que Dios nos dio, el galardón y la mirada en el invisible como quien es nuestra fuente de seguridad, como quien es nuestra fuente de autoestima. Si se siente solo o sola en este momento, recuerde, su fuente de autoestima y de seguridad, si no se siente aprobado o aprobada, su fuente de autoestima y de seguridad es Dios. Luego, después de que el proverbista escribiera todo esto, miles de años después, Jesús dijo algo muy enfático. Cuando Jesús expone el asunto, lo dice de esta forma en Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5. Le dice: queridos amigos, no teman a quien quiera matarlos. Después de eso no pueden hacer nada más. Lo matan y ya no pueden hacer nada más. Les diré a quién temer, dice el verso 5. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, a Él es a quien deben temer. Así lo dijo Jesús. En la versión que tengo lo dice así, de esa forma sencilla, pero es el mismo contexto. Si el temor de Dios es necesario y apropiado para nuestra fe, entonces, ¿cómo podemos, sería la pregunta, evitar el temor tóxico del hombre? ¿Cómo podemos evitar el temor tóxico del hombre? ¿Cómo podemos la toxicidad? Ahora se habla mucho de relaciones tóxicas. Hay seminarios sobre relaciones tóxicas y se escribe en las redes sociales: yo no ando con personas tóxicas, pero ¿no te has preguntado si el tóxico serás tú? Lo primero que debo preguntarme es: ¿soy yo tóxico? Porque la primera persona a la quien debo mirar soy yo. Y muchas veces veo a las personas solo con mis lentes, desde mi perspectiva, y no me di cuenta que yo también puedo tener toxicidad y contagiar a otros. Entonces, ¿cuál es el común denominador del temor tóxico? Hay un temor tóxico. La verdad es que tenemos una tendencia a la dependencia adictiva de fuentes riesgosas de seguridad y valoración. Lo repito, tenemos una tendencia a fuentes adictivas, fuentes tóxicas de seguridad y de valoración. Es una tendencia muy humana. Cuando buscamos seguridad por el dolor de la pérdida de autoestima, en cosas riesgosas como nuestras posiciones, nuestras relaciones, nuestro desempeño, nuestros hijos, nuestros bienes, nos hacemos vulnerables a la ansiedad y al miedo. Experimentamos ansiedad y miedo porque son fuerzas poderosas que determinan nuestra manera de pensar y nuestro comportamiento. Pero esas fuerzas son muy fluctuantes. Cuando sentimos que nuestra fuente de provisión a las cosas a las cuales nos hemos hecho adictos tiende a fallar, cuando nos falla esa relación, entonces viene un miedo tóxico. Ese miedo tóxico nos puede envenenar y nos lleva a tomar decisiones equivocadas. La adicción al trabajo, ojo, adicción al trabajo, el control, puede ser una salida tóxica. El exceso de ejercicio físico, hay personas que viven para verse bien. La aprobación, las amistades, son asideros que nos dan un sentido de seguridad muy frágil. Cada una de estas formas no es sino la búsqueda del amor en el lugar equivocado. La búsqueda
del amor en el lugar equivocado. Hay una fórmula adictiva que es la que tiende a darse propio. Esa fórmula adictiva es valor propio es igual a desempeño más la opinión de los demás. Repito, la fórmula adictiva. Valor propio igual a desempeño más la opinión de los demás. Esa es la fórmula que nos lleva a aferrar nuestra seguridad y nuestro sentido de seguridad y autoestima en cosas fluctuantes. Cuando tratamos de crear un ambiente seguro de valor propio sobre la inconstancia de las personas cuyas opiniones cambian, sí o no, hoy eres amigo, mañana no, hoy te doy like, mañana no, hoy te quiero, mañana no, nuestra seguridad se pierde. Entonces nos llenamos de ansiedad. Yo le doy gracias a Dios por usted, le doy gracias a Dios por su palabra, porque la palabra del reino, como dice el Padre Nuestro, la oración modelo, venga tu reino implica que la verdad de Dios sea conocida por todo el mundo. Y este medio no tiene propósito distinto, que usted descubra la verdad de Dios, viva la verdad de Dios, y que así como lo dice el profeta, usted viva los planes de Dios, que son de bienestar y no de calamidad, para que tenga una vida próspera. Yo le bendigo. Recuerde, escríbeme a edgardolacera@gmail.com, edgardolacera, así juntito, @gmail.com, y puede recibir material en PDF gratuito para ampliar el conocimiento acerca de este tema. Le bendigo, que tenga una semana de victoria. Declaro así que tendrá una semana de victoria y que su mirada estará puesta, sus ojos en el galardón y su mirada en el invisible. Feliz semana.